Recuerdo de un en verano. Cuando la persona entra en edad, su espíritu se vola verso evenimientos pasados como un filmo de nostalgia en color que nos acordra horas de nuestra mancebez. Era una enveranada quemadera. Como cada año nos topábamos en Burgas. Su nombre antiguo era Antigoni. Burgas es una isla muy agradable, donde todos se conocen y se abrazan, mismo si se ven 7 veces al día. Todos saben lo que guisó el vecino, según el panire que tiene en la mano. Y viernes de mañana, en el bodre de la mar, se pelean las gayas, pescado muy querido por los judíos. Y Kaya. según gayas, sí, pescado muy querido por los judíos, مش هسيبها. y según la cantidad que se toma, ya se sabe si va a tener musafires aquella noche. En Burgas, todos saben si te estás yendo a una visita según el fostán que llevas. Curto, esta isla asemeja a un kibutz. Un día recibí una invitación de una amiga muy querida para el bat mitzvah de su hija que se va a fiestar en la quila de Bukada, su nombre original Príncipe. Me aparecí con grande alegría. De pies blue imprimé, calzados con talonicos bien altos, cabellos peinados por el único coiffeur de Burgas, maquillaje y parfum y todo justo. El Shabbat de mañana, abajo de las alturas donde morábamos, mirando de no escalabrarme con los calzados nuevos, y me fui al debarcader. En el camino topí una amiga y ella vestida y atacanada que me habló de un bar mitzvah. En juntos entramos al vapor muy contentes de ir en juntos a la fiesta. Después de unos cuantos puntos, vi que el vapor se está acostando en lugar errado. Me levanté gritando a mi amiga, aquí no es Príncipe. Ella gritando más fuerte, sí, sí, este vapor se vaya de Boston y nosotros al bar mitzvah de mi sobrino. Corriendo abajo del vapor, que ya estaban trabando la escala, y demandé qué horas hay un vapor para Príncipe. Hora y media después me respondieron. Triste y sola, me metí a caminar en el bodre de la mar. Cuando enfrente veo una cara conocida con dos mancebicas de 15, 16 años con una fusta mini mini. Amigas de años, nos echamos en los brazos como si éramos Robinson Crusoe en tierras ajenas. La veo tratando con un preto mustachudo que iba a llevar carpuses a Yalova. Parecía él y sus compañeros bandidos. No hay nada. Ir a la bat mitzvah un punto más presto. Ma para alcanzar a los carpuses, calía saltar por encima de 3 barcas. Os podéis imaginar el tableau. Descalzas, las fustas arremangadas. Alcancimos así a los carpuses arriba de los cuales nos asentimos. Y tomimos camino, a resbalándonos y meneándonos de las olas de la mar. Arribando después de 45 puntos a Búcata, como el debarcadero era muy alto, nos trabaron arriba con 1000 males. Las hijicas estaban 3 salidas de esta aventura. Las dos amigas descalzas, los cabellos embrollados y la fusta tuerta, corrimos a tomar una talica, que es una carroza con caballos. Y la hora se hizo 11. Al que estamos, fuidas del Guinam. Presto, llegaremos a la quila. Subimos a las escaleras en corriendo, arepuchando a los que estaban indosen, a lo manco felicitar la familia y a mostrar que ya vinimos. Todos estaban en pies. Chafteí la espalda de la patrona de la fiesta. Se aboltó, echó un grito. ¿De dónde estás saliendo? ¿Qué vos afitó?
En el cóctel en el salón bebimos una limonata helada y contimos nuestras peripecias. Cada uno entendió a su manera. Mi amiga y yo tomamos camino para tornar a Burgas muertas de canseria. Nos prometimos de no contar nada en casa para que nuestros queridos maridos no empiecen a dar doctrina. Ma cuando metimos pies en Burgas, a cada paso nos arrestaron para decir, pasado que sea. De boca a boca ya se hizo una historia de gángster y nosotros meneando la cabeza sin comentarios. Fuimos adelante con batimientos de corazón, ande topimos los maridos con cara de rabia, porque cada uno estuvo contando a su manera lo que nos afitó. Cabeza abocada, espalda encorcovada, pachas temblando de canseria, tornimos cada una a nuestro nido. Esto era el tiempo de nuestra mancebez cuando todo se aboltaba en risas y burlas. Antes que el destino no nos chaftee cruelmente a mi amiga y a mí, antes que no se abolte a la alegría en lágrimas de nostalgia.